En este video veremos cómo hacer el famoso ladrón de Julios. El diagrama electrónico es el siguiente. Cuando conectemos la fuente de 1.5 voltios, la corriente pasará por la bobina L2 y la resistencia, polarizando así al transistor, logrando así que fluya la corriente por L1 a través del colector y emisor del transistor. Dicha corriente en un primer instante es casi cero, debido a que, según la propiedad de una bobina, ésta se irá cargando de corriente en forma de campo magnético, partiendo de una corriente cero hasta la máxima corriente que pueda circular por él. Pero también se manifiesta un voltaje que en un inicio será el máximo de la fuente, que es 1.5 voltios, y disminuirá a cero cuando la bobina se cargue por completo. Entonces, como dijimos en un primer instante, el voltaje de la bobina será el máximo de la fuente, por lo tanto, según la convención de signos de componentes pasivos, la corriente entrante en un extremo de la bobina define el positivo y el otro extremo por donde sale la corriente define el negativo. Ahora, como el transformador es de relación 1 a 1, o sea tiene el mismo número de vueltas en la entrada como en la salida, entonces se manifestará una tensión en la salida L2 y como sus extremos están invertidas, también estará invertida su polaridad. Ahora podemos observar que se crearon dos fuentes de voltaje, la principal y la de la bobina secundaria. Las dos fuentes de voltaje se suman, ya que la conexión directa de sus extremos es de polaridad distintas. Entonces, como el voltaje es mayor, la corriente que pasa por R1 y por la base del transistor también sube, saturando por completo al transistor, permitiendo así que la bobina L1 pueda cargarse de más corriente, pero mientras va acumulando más campo magnético, su voltaje en sus extremos irá bajando, y de la misma manera, irá bajando el voltaje en los extremos de la bobina L2. Entonces, como el voltaje de la bobina L2 está bajando, la corriente que circula por R1 también lo hace, hasta llegar a un punto donde la corriente no es la suficiente para saturar por completo al transistor. En ese instante, es donde la corriente de la bobina L1 cae en relación a la corriente de base, pero como la bobina L1 almacenó un campo magnético que era equivalente a una corriente mayor, entonces es donde ese campo magnético empieza a descargarse en forma de corriente a través del transistor y el diodo LED, que al fin y al cabo, tanto el transistor de colector a emisor como el diodo LED tienen resistencia, por lo tanto se manifiesta un voltaje en la bobina L1. Pero ahí no acaba, ya que como ahora la bobina funciona como una fuente de voltaje, teniendo su propia polaridad y habiendo una variación de corriente y voltaje por la propia descarga, es ahí donde se manifiesta un voltaje en la bobina L2 que se resta a la de la fuente principal, teniendo así un voltaje negativo en la resistencia R1 y una corriente cero, que a consecuencia de ello, poniendo a modo de corte al transistor, evitando que fluya la corriente de colector a emisor. Y en ese preciso momento, toda la corriente va solo hacia el diodo LED, haciéndolo brillar, ya que el voltaje es la suficiente, debido a la suma del voltaje de la fuente principal y la de la bobina L1. Una vez la bobina L1 se haya descargado por completo, vuelve a repetirse el ciclo. A continuación, mostraré los componentes electrónicos. Un transistor BC548. Una resistencia de 1 kiloohmio. 20 centímetros de un par de cable UTP o 20 centímetros de cualquier otro par de cable. Un núcleo toroidal pequeño, en este caso, es de 1 centímetro de diámetro. Y finalmente, un diodo LED. Armemos la bobina con núcleo toroidal. Primero agarramos el núcleo toroidal. Luego el cable UTP. Lo presentamos. Y enrollamos hasta que quede solo los extremos, finalmente unimos un cable de cada par que sobresale. Ahora, armemos el circuito. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I
Realizamos una medición para corroborar a cuánto de voltaje está funcionando el circuito.